3, 2. 1. Comprender al otro, yo creo que hasta que no comprendes al otro. No, sí, a mí sí me interesa tu opinión, su opinión, finalmente todo. Hola, soy Dinora Ochoa. Hola, yo soy Agustín Ochoa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Todo in Podcast. Dinora Ochoa, un gusto estar contigo. ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cuando sea que nos escuchen. Agustín. Sí, un gusto que estén con nosotros en otro episodio. Seguimos con la línea de peticiones, es decir, con los temas que nos han estado pidiendo. Ya nos habíamos esperado mucho para este tema, ahora sí es tiempo de tocarlo. Y trabajaremos el título. El título de acá no estoy tan de acuerdo, pero es para que se entienda, ¿no? Que es familiares tóxicos. Así es. Bueno, ¿qué te parece? Sabemos que son familiares tóxicos porque ahorita todo es tóxico, ¿no? Las relaciones, la familia, uno mismo, entonces los viajes, todo, ¿no? Las deudas. Entonces, ¿qué te parece que es tóxico, pero le ponemos o lo manejamos como familiares conflictivos? Familiares con problemas, ¿no? Entiéndase como le guste. Sí, bueno, sí, fíjate que esa palabra yo decía, bueno, como de dónde viene, ¿no? Que tendría que ver como a lo mejor desde, hablamos de una intoxicación, justo, exacto, ¿no? De una intoxicación. Cuando... la intoxicación es un exceso de, ¿no? Entonces, cuando hay todo exceso es malo, hasta el agua, literal el agua intoxica, entonces, sí sabías eso, Que entonces, o sea, todo te hace daño. No tomo tanta, no creo que tome tanta como para que me intoxique. A ese grado. Pero, o sea, ¿qué tanto mal te hace todo en exceso, no? Entonces es lo que nos lleva ahorita, o sea, ¿qué tanto daño o qué tanto conflicto te puede generar un familiar o unos familiares? Ya ni siquiera hablando a lo mejor de la pareja de como tal o de los amigos, sino específicamente de tu núcleo familiar, ¿no? O sea que aquí yo lo pongo y me gustaría abrir con eso. ¿Sobre qué opinas que la gente dice, es que es tu familia y tienes que quererla? ¿Cómo? O sea, sí. ¿La tengo que querer? No, gracias. O sea, familiares si me están viendo, la neta no los tengo por qué querer. O sea, ¿sí me explico? Perdón. Bueno, aparte que es la misma familia, ¿no? Pero... pequeño detallito, pero sí. Vamos viendo algo con esto. Me gusta el punto de partida, tener en cuenta que hoy hay mucha gente o muchas personas que sufren por la familia, ¿no? Y entonces nos dicen bueno, al menos nos dicen a otros como psicólogos, el sufrimiento que causa el que la familia no les tenga cierto cariño, o escuchamos muchas ideas como, es que ¿por qué no lo hace si es mi madre? O es que ¿por qué me hace eso si es mi padre? O es mi hermano, debería de... Ajá. Y no, como familia no debemos, ni tenemos, ni etcétera, etcétera. Ese es el punto de partida, pero me gustaría que lo desmenuzáramos. ¿Empiezas? Empiezo. Empieza. Siempre te meto la pelota, date. Ok. Bueno, primero que nada, yo creo importante, y aquí uno de los puntos con los que quiero arrancar, es situar a la familia en lo contemporáneo. Verlo así, la familia en lo contempo. Para saber que estamos hablando de un concepto que se ha ido moviendo a través del tiempo, que eso es importante destacarlo. Porque ahí, donde unos ven la posible renovación de esos lazos, hoy vemos cómo la gente está entendiendo a la familia como otro punto de vista distinto. También lo vemos como la posible muerte de la familia, ¿no? Que hoy mucha gente apuesta y vemos cómo hay este grupo o este encuentro con los grupos en donde hay personas que apuestan por la familia tradicional, hasta incluso se llama tradicional, como si fuera una tradición la familia. Ajá. Y entonces en ese punto yo quiero partir, cómo a través del tiempo nos han hecho creer que existe ya una definición, y no es cierto, es un concepto que se ha ido moviendo, que ha sido dinámico. Y eso me lleva a remontarme, hablando esto de la muerte de la familia, como si estuviera desapareciendo la familia, que pues no es así. Sino que estamos, siento yo, en un momento, entre tradición y la crisis. Ya, como familia... que en esa transición entre una cosa y otra. Exactamente, es la propuesta que quiero hacer de arranque. Que estamos en es la propuesta que quiero hacer, es un punto de vista, en el que está la tradición
y la crisis. Y entonces es como un punto medio en lo que llegamos a otro concepto que nos haga estar un poco más cómodos. Y ahí llevaría a cuestionarme si realmente hemos estado cómodos con un concepto de familia. Ajá. Porque bueno, eso decimos hoy. Habrá que ver los historiadores de aquel momento que nos dicen de si realmente, ¿no?, la familia estaba siendo efectiva y que por eso tratamos de defenderla. Entonces, ese es mi punto de partida. Okay. Y hacer creer que en algún momento de nuestra historia existió esa familia ideal, esa familia idílica. Lo que hablábamos en algún podcast. Madre, padre, 2 hijos, ¿no? La familia de los 50, ¿no? La mamá feliz de hacer qué hacer. Uh-huh. O sea, como que por... Ese es mi punto de partida. Ese punto, ok. De hecho, complementando, que también he de reconocer, no es un tema, es un tema que yo creo que todos hemos oído, ¿no? De que es que mi tía es bien tóxica, es que mi mamá es bien tóxica, ¿no? Es que mi hermano, ¿no? Y es bien común, denominar o darle ese término a las personas, ¿no? Entonces, pues me puse como que a investigar un poquito, así a hacer la tarea. Y encontré precisamente de un psicoanalista estadounidense, Donald Meltzer, y nos habla de 4 tipos de familias. Entonces, partiendo o complementando lo que dice respecto a la familia tradicional, este tipo nos dice, ¿no? De que, ok, sí, hay 4 tipos de familias. Primero, una familia como tal, como constructo, pero de eso se derivan 4 tipos de, o sea, sí la familia como tal, nuclear, pero 4 tipos. Nos dice que es la aglutinada. No sé si han escuchado hablar de ese término o ese tipo de familia, que son los de que todos, o la tipo muégano, que todos van juntos para todos lados. Sí, es la típica familia que es disfuncional, pero funcional dentro de su disfuncionalidad. No sé si me explique. Uh-huh. Y que lo correcto para esa familia es que todos estén juntos siempre. Si algo le pasa a uno, nos pasa a todos. Si alguien va de viaje, nos vamos de viaje todos. Y eso es lo correcto. Incluso ven mal aquellas familias que no son así. Por lo contrario, está la aislada, ¿no? La aislada es todo lo contrario. Es aquellos que, a diferencia de la familia que van juntos para todos lados, estos son completamente individuales. Tienen lazos bien superficiales o tienen lazos, a lo mejor meramente sociales, pero realmente no hay un vínculo afectivo como tal. No se van a reuniones, no se van a viajes, etcétera, etcétera. Y de verdad que sí he conocido, tengo una amiga que sí tiene una familia así que es sumamente individual y al final de cuentas son funcionales, ¿no? Y la otra que nos maneja aquí es la familia uniformada, que es la típica familia panista provida y esas cosas, ¿no? Así de que todos, o sea, nada más lo que ellos dicen, eso es. Y así es y así tiene que ser, ¿no? Entonces, bien estrictos, bien cuadrados, son aquellas familias que si son pro vida, todos deben de ser pro vida, y si tú eres pro aborto, ya listo, o sea, es como que no, ¿qué te pasa, no? O si tienes alguna otra preferencia de lo que sea, ¿no? Y la última familia, pues es la familia tradicional o la familia integrada, que es la familia ideal, que es una mezcla entre la individual y la aglutinada, ¿sí? Yo me atrevo a decir que nosotros somos una familia aglutinada. O sea, nosotros andamos juntos para todos lados. Sí, pues sí. Míranos haciendo un podcast juntos, o sea. Acuérdate que esto es de percepción. Sí, perdón. Bueno, mi percepción es esa. O por lo menos así veo a nuestra familia. Digo, encuadrándolas estrictamente en estas teorías, no somos, a lo mejor fíjate que sí somos una familia mixta, ¿no? Una familia integrada. O sea, tenemos nuestra individualidad, pero sí tratamos de andar juntos para muchos lados o disfrutar o compartir esto, ¿no? Pero me voy a la contraparte, ahí es cuando lo planteo. También tengo, y por eso es que estemos haciendo ese tema, porque muchos amigos nos lo han dicho de que, güey, es que neta, mis hermanos son bien tóxicos. O sea, mis hermanos, lejos de encuadrar en una de estas familias, hacen todo lo posible por estar jodiendo, ¿no? Entonces, aquí ya es cuando nos vamos al término en de ya ni siquiera encuadrarnos no en una familia, sino en una convivencia diaria. Aquellos hermanos, y yo creo que a muchos les ha pasado, que les empieza a ir súper bien a ustedes y el hermano nada más está chingui porque te va bien o porque te tratan diferente a tus papás porque por las circunstancias fueron diferentes y nada más te está saboteando, nada más está viendo la forma. Entonces ahí es cuando, encuadramos esto de la familia tóxica, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno, pues yo no coincido, no había escuchado a este psicoanalista.
Pero no coincido, por ejemplo, con eso, porque creo que da una perspectiva distinta y aquí me voy a escuchar bastante cliché, ¿no? Hablando únicamente de Freud y Lacan, pero no es que lo haga a propósito, pues es porque lo que sé es en lo que me formé y ni siquiera lo sé bien, ¿no? Entonces a medias. Pero, por ejemplo, no sé, yo te diría en este sentido y tratando de ser, o sea, intentando no ser reduccionista, yo te diría que, por ejemplo, Freud se encargó como de, no se encargó, pero vaya, da por resultado en su trabajo como el origen de la familia, el origen de la sociedad. Ya. Y entonces, no sé, eso me remonta o me lleva a pensar en Tótem y Tabú, por ejemplo, como los orígenes de la sociedad, como la familia, ¿no? Todo lo que tendría que ver referente al el horror al incesto. Y luego también hay otras explicaciones que a lo mejor podemos meter aquí de repente, que sería como el Edipo, que sería como uno se constituye, ciertas cosas, ¿no? Y Lacan, por ejemplo, o por otro lado, justo creo que apunta más, insisto, intentando no ser reduccionista a lo que decía, pero como un intento más de decir, no hay una norma familiar, no hay una norma en la familia, que de hecho ese es el punto. Yo por el contrario creo que el psicoanálisis, al menos desde este lado, ¿cómo se llama el chico? Donald Mester. Donald. Bueno, que por el contrario, acá desde este lado, el psicoanálisis justo intentaría no dar una norma, intentaría no hacer una definición, sino más bien intentar poner conceptos y entonces ver cómo funciona para cada uno. Yeah. Pero es que el psicoanálisis siempre hace eso, el psicoanálisis nunca encasilla, o bueno, al menos eso se intenta. El psicoanálisis propone que cada uno visualice. Había una maestra que nos decía mucho el caso por caso y yo me reía de eso, pero ahora lo creo bastante, en el que aplica caso por caso y que así como no intenta definir una familia, tampoco intenta definir lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es la sexualidad, me explico, sino que... darle una terminología a todo y cada una de las Sí, la cosas. diferencia entre definición y concepto, ¿no? Que concepto sería una concepción de y definición sería esto es, se define, se cierra. Justo, entonces más bien en lugar de cerrar, trataré de aperturar. Esa es una propuesta que hace el psicoanálisis y que puede aplicarse al menos acá para el término de la familia. Bueno, en ese sentido, fíjate que, digo, me llamó la atención el documento que publica este psicoanalista, porque yo creo que siempre es bueno conceptualizar, ¿sí? Entonces te da aquí 4 conceptos, los cuales te llevan a su vez a de que, bueno, esto es lo ideal, más no significa que sea lo correcto. Si eso es en un mundo ideal, son los tipos de familia. Ahora, si eso es lo más o menos ideal o funcional, o son las 4 familias que se manejan, que no todas son iguales, si bien dice Agustín, te habla de una contraposición donde te habla de, entonces, ¿qué es una familia tóxica? Y más adelante te presenta, y no sé si sea parte de lo que te gustaría continuar, entonces, bueno, si mi familia encuentra dentro de una de estas, pero dentro de esa disfuncionalidad somos funcionales, entonces, ¿cuándo es cuando realmente somos disfuncionales? Y nos habla aquí de varias características, como el abuso, la violencia, el maltrato, etcétera. O sea, ya cuando empiezan a ver este tipo de situaciones, es cuando entonces sí estamos hablando de una familia tóxica. Ok. Bueno, pues, no sé, es que me hace ruido el decir como definir o el decir, están estos 4 posibilidades, quepan dentro de esas 4 posibilidades y si no caben dentro de esas 4 son tóxicos, ¿no? O algo así me explico, es como de que no, existen muchísimas posibilidades, muy singulares. No sé, así dijo el señor y así y yo le creo firmemente. Ya así es, así que a ver, ¿en dónde caben, amigos? Porque si no, tóxicos, tóxicos. Sí, no sé. Bueno, yo creo una cosa contraria, honestamente. No es cierto, claro que no. Sí, porque justo es, como que acá sería encontrarle un sinsentido al sentido, como para tumbar esas cosas que se cree que se tienen o que están establecidas. Romper con lo establecido, no necesariamente tiene que ser lo establecido. Pero, a ver, primero, no sé, con esto que dices. Antes, a lo mejor tú le encuentras el sentido de definir cómo identificar cuando mi familia es tóxica o algo así. Cómo identificar cuando mi familia es conflictiva. Sí. ¿A eso es lo que te refieres tú? Sí, bueno. O sea, como yo de YouTube, ¿no? Así de que 5 formas fáciles de armar Legos. Bueno, aquí 5 formas fáciles de identificar si tu familia es bien tóxica, más que Chernobyl, así. Es que no sé, por ejemplo, creo que podemos encontrarnos frente a una situación. A ver, este ejemplo. Imagina que son, no sé, 4 hermanos y de esos 4 hermanos,
en donde viven en una familia que hubo violencia, ¿sí? Papá golpeaba a mamá, mamá, la figura que antes se tenía o que se conceptualizaba de una mujer de casa, bastante sumisa, que no tenía voz ni voto en la casa, ¿no? Y así. Y entonces imagínate esta historia. De estos 4 hermanos, digamos, solo el primero y el último consideran que la familia es tóxica y que es violenta. Ajá. Pero los otros 2 hermanos dicen, pues sí, de repente se peleaban, pero pues no, ellos hacían sus cosas. Nosotros realmente pues tuvimos una infancia muy feliz y crecí. Pertenecen a una misma familia. Ajá. El asunto es que cada uno tiene diferente realidad. Sí. Para 2 es tóxica, para 2 no. Y entonces creo yo que tendríamos que ver como los indicios de la familia, como tratar de desromantizar en un inicio o de desmontar al concepto de familia. Porque, a ver, primero, ¿para qué sirve la familia? ¿Qué sentido tiene la familia? Socialmente hablando, es la primera célula que te ayuda a integrarte en la sociedad. Exacto. Es como un dispositivo cultural, ¿no? Por ahí en un artículo alguna vez de psicoanálisis, porque además este tema es un tema que en lo personal me gusta. De hecho, este tema fue como la antesala de lo que debería de ser la tesis, ¿no? De universidad. Pero no fue. Pero no es así porque dice. Entonces, eso es eso, que habla sobre la familia. Se tocan esos temas de la familia y que, bueno, no, sí está hecha finalmente esto, pero habla de la constitución psíquica, una cosa un poco distinta. Ajá. Entonces, ¿a qué voy o a qué me refiero con esto? Es un dispositivo cultural, cierto. ¿Qué fin tiene? Aparentemente insertarte o transmitir cierto conocimiento, cierto aprendizaje, ciertas habilidades que te puedan ser útiles para la vida o para la sociedad, ¿no? Como irte formando para eso. Y entonces, eso es la dimensión que podemos ver hoy, porque alguna vez escuchaba el cuestionar a la familia y decir, ¿realmente la familia siempre ha funcionado para lo mismo? Decimos, no. Bueno, si te vas a la historia, a lo mejor funcionaba para sobrevivir. Sobrevivir, o sea, estar en manada, no conocían como tal la familia, pero en montón, así que en montón, para poder sobrevivir. Si no, se morían de frío, se morían de hambre, se los comían los animales. Sí, ahí se usaba más. ahí sí tenía un uso bueno. Dice, no como ahorita. Entonces, se comían al tóxico. Sí, no como ahorita, dice, ¿para qué sirve la familia? Para hacer fiesta de revelación de sexo. Para el baby shower. Exacto. Entonces, bueno, luego siento que en un tiempo, no siento, lo leí, que en un tiempo la familia pues tenía más bien una connotación laboral. ¿A qué me refiero con esto? Mamá y papá tenían hijos. Y muchos. Ajá. Pero no por el deseo paterno. Maquilaban hijos. No por el deseo paterno, por el deseo materno. Es decir, deseo ser madre, quiero ser madre. No en ese sentido, sino en la parte de necesitamos manos que trabajen. Así y entre es. más manos hay aquí, pues más vamos a poder producir. Entonces, pues dale, ¿no? ¿Te imaginas? Llegaba el papá a ver, ¿cuántos niños hay? ¿Quién sabía armar tenis? Porque tenemos que armar zapatos. Sí, ¿no? Ya, y cajas. No, en esas actividades como de campo y estas cosas, ¿no? Así de que, sí, de que entonces entre más manos, pues más se produce. Y era ese fin, no era este fin romántico de decir, ay, mi niño, etcétera. Bueno, vamos evolucionando o vamos cambiando más bien, porque no sé si vamos evolucionando o no, pero vamos cambiando y entonces me da ansiedad, no creo. Entonces tenemos esta diferencia, ¿no? Hoy sí existe esta parte de decir el deseo paterno, el deseo materno. Y temo equivocarme, pero bueno, estamos hablando de una opinión. Claro, bueno. Eso. Entonces decir, iba a decir en un inicio, pero no como en un inicio a la familia, ni siquiera sé si hay un inicio propiamente. Que bueno, luego se explica que sí puede existir, ¿no? Un inicio de la familia en sociedad, cómo se fue reformulando hasta llegar a hoy, etcétera, etcétera. Ya. Pero entonces eso, ahora, ¿por qué parto de esto? Porque entonces, si no se cumple con ese deber que la familia tiene de insertarte en la sociedad, ¿ya es una familia disfuncional? ¿Ya es una familia tóxica? ¿Cómo le vamos a decir? Una familia conflictiva. Una familia con problemillas. Leve, tranquilo. Pregunto. Aquí yo creo que parte, así como ¿cómo se llaman esas chicas? Las participantes. No, ¿me puedes repetir la pregunta? No, yo creo que aquí partiendo de lo que bien planteabas, depende de la realidad de cada uno.
Porque sí, definitivamente, y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y me da mucha risa. Si alguna vez ven o siguen viendo Friends, los papás, cómo son con Mónica y cómo son con... Ay, se me fue el nombre. No, alguien más de Friends aquí, de los que están aquí. No, Ross, ¿cuál? Con Ross, Mónica y Ross, sorry. Producción. Producción. ¿Dónde está mi acordeón? Ni porque lo veía cada rato, ¿no? Los papás que como con Ross, o sea, aparte de que porque es el hombre, el paleontólogo, etcétera, etcétera, es como que, mi bebé, mi chiquito. Y con Mónica son bien cabrones, o sea, con Mónica la desprestigian, la desacreditan, aparte era gordita, ¿no? O sea, y pues el estereotipo de belleza es el flaco, etcétera, etcétera. Y un día platicando, los papás súper comprensivos con Ross porque se divorcia y luego culpan a Mónica porque Mónica no les había dicho. Y Mónica así de que, dude, yo ni siquiera estoy casada, o sea, ni tengo nada, ni hijo, ni nada. Y como que, ¿por qué me culpas a mí, no? Entonces hay una escena en la que le dice Mónica a Ross, me gustaría tener tus papás. Digo, son hermanos, ¿no? Y da risa, pero es bien cierto. O sea, las realidades fueron muy diferentes. La diferencia de edades, la diferencia de lo que vivieron, de lo que les tocó vivir. Y no significa que sean padres malos o tóxicos. Simplemente, yo creo que aquí sí depende de la perspectiva de cada uno y de cómo les tocó vivir, ¿sí? Entonces, ahí, y por eso es que defiendo mi punto, en cuanto a una clasificación, no significa que se generalice como tal. Y tan así te acabo de decir, yo creo que nuestra familia es muégano, ahorita así de que, pues la tuya, la mía no, discúlpame, pero no. Entonces, bueno, sí es cierto, a lo mejor a mí me tocó esa percepción, ahorita ya no, nuestra familia se ha adaptado, ha evolucionado de una forma muy bonita. Y quizá sí han cambiado, o sea, ahorita a lo mejor a mí me tocó una familia en mi adolescencia que yo parecía una familia bien tóxica, ¿no? Así de que neta, mamá, no me entiendes, y azotaba la cortina porque no tenía puerta, ¿no? O sea, así de que me enojaban, así que es que, o sea, que mis papás no me entienden y mis papás son bien así, ahorita serían mis papás son bien tóxicos. Ya ahorita, pues no son un amor de personas realmente, o sea, son buenísimas personas y en alguna ocasión te dije que tus papás son bien chidos, ¿no? Porque te tocaron papás sumamente diferentes. Y qué bueno, o sea, yo creo que lo bonito de esto es que echando a perder se aprende. No, sí, mira, soy el hockey quemado, o sea, ya les tocó el hockey bonito, o sea, acá, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar. Pero yo creo que es eso, depende mi conclusión respecto a o sea, no al podcast, sino a este tema, sería ese, o sea, depende de la realidad que te haya tocado vivir, ¿sí? Depende mucho de eso, si consideras que eso no tóxica tu familia. Lo que sí es indiscutible, yo creo que ya si son 4 hijos y a los 4 hijos les fue de la chingada y les pegaban y los violentaban, o los trataban mal, los desacreditaban a los 4 y los 4 de que no, la neta sí está bien feo esto. Pues yo creo que sí son tóxicos. Ahí sí, pues la mayoría gana. Ahí, o sea, como que en casos muy específicos, ¿no? Cada cosa es un caso, ¿algo así dices? No, es caso por caso. Caso por caso, así de que... Sí, eso decía una doctora que me llegó a dar clase. Caso por caso, caso por caso. Y nosotros nos reíamos de eso, pero ahora lo veo bastante certero. Pero bien, bueno, en ese sentido... Por eso es que llevo o propongo el cuestionar a la familia, a mi familia, es decir, propiamente mi familia, porque luego también hay muchas diferencias. Hay quien considera que la familia solo son papás y hermanos. No, claro que no. Y que los demás son familiares. Y hay quien dice, no, mi familia son mis papás, mis tíos, mi abuela y un vecino que se vino a vivir con nosotros desde los 5 años, ¿no? Y entonces todos somos familia. Tus amigos, entonces, exacto, etcétera. Amigos. Ajá. Sí, eso. Sí. Hoy existen esas posibilidades, incluso. Claro. Hoy podemos normalizar, en cierto sentido, de que alguien elija que su familia no sea exactamente la sanguínea. Hay personas que eligen que su familia sean ciertos amigos, ciertas personas, y que no necesariamente tiene que ser en la sangre, que ahí está una propuesta. Es una opinión que tengo acerca de 3 factores, por ejemplo, que ahorita podemos destacar que influyen en cómo se ve la familia. Ya. Que uno sería el tecnológico, como siempre la tecnología tiene que aparecer y cómo las realidades virtuales y otras cosas pueden modificar las relaciones y los vínculos humanos. El segundo sería el capitalismo, porque si no tocamos estos temas sí, no estás a gusto. Entonces, ¿en qué sentido el capitalismo? Porque hay una frasecita ahí que, más o menos, que tenía Sigmund Bauman, que dice, o él diría, que el capitalismo destruye las formas tradicionales y hace nuevas formas, pero nuevas formas que no llegan a la consistencia
que son sustituibles, que son frágiles, que son líquidas. Diluidas. Diluidas, líquidas. Ya. Entonces, en ese sentido, el capitalismo también tendría su función acá en cómo podemos concebir esto de la familia. Y un tercer elemento que sería la ciencia, en donde aquí viene lo interesante, que también aquí le entra un poco la psicología en cómo hacerle frente a esto. Por ejemplo, he escuchado ahora bastante en la clínica o algunos casos que he leído acerca de la creencia que uno es, por culpa de papá, por culpa de mamá, por culpa de los abuelos, lo que es. ¿En qué sentido? Yo estoy... o yo soy muy histérico, dice la gente, así lo simplifica, o yo soy muy enojón porque es algo que se heredó de mi familia y toda mi familia tiene mal carácter, yo por eso tengo mal carácter y por culpa de mi familia tengo mal carácter. O hemos visto como hay gen, ahora se trata de encontrar el gen y la ciencia trata de avanzar en eso y eso a mí no me gusta, como de se encontró el gen de las adicciones y entonces, descartarlo. Pues no, es ahora está la excusa. Pues yo soy así porque pues mi familia así es. O encontraron el gen de la homosexualidad. Encontraron el gen de el alcoholismo. Entonces, bueno, como no quiero toda mi es familia... que eso sí. Bueno, ese sí existe. O sea, claro, y me veo sumamente afectada, ¿no? O sea, entonces, eso sí lo demando. Lo demás no. No. Entonces, no es propiamente que exista un gen. Bueno, se ha comprobado y hay otros estudios que contradicen a los que creen que puede existir un gen de... que no es así, sino que toda esta parte de la plasticidad cerebral, y la verdad es que no le entro mucho a este tema porque no me he formado mucho en eso, entonces me siento muy en desconocimiento, pero lo poco que he leído me ha dado a entender eso, que existe todo un movimiento constante en el cerebro que está cambiando, y entonces eso permite que esté, como esta frase de que nadie se baña en el mismo río 2 veces. Ya, porque algo así como que están tratando de darle ese sentido a algo cerebral, como todo el tiempo está cambiando. Entonces porque no es está fluyendo y nunca el agua es la misma. Sí, ya. Sí, entonces a mí me gusta creer eso. Digo, cada quien puede creer lo que quieran. A mí me gusta creer en esta parte de que la ciencia tiene esta nueva cuestión. Entonces, ¿a qué me refiero? A que no necesariamente se tiene que cargar con los mitos familiares. Finalmente, dentro de... al menos del psicoanálisis, trata de romper con esos mitos que se tienen acerca de que si la familia es, entonces por tanto yo soy, ¿no? Abuelo violento, padre violento, hijo violento, por tanto, ¿no? Entonces yo como soy hijo de esa familia, entonces tengo que ser violento, o tengo el permiso de ser violento. Claro. Pues no es cierto. No, sorpresa. Sí, ¿y dónde está la responsabilidad afectiva y la responsabilidad de conciencia propia? Yo creo que cualquier comportamiento negativo, o no es que no llamarlo negativo, cualquier comportamiento que perjudique, digo, porque el comportamiento, pues al final de cuentas es comportamiento, ¿no? O sea, cualquier comportamiento que perjudique a alguien más, nunca está justificado. O sea, porque luego aquí viene la frase, ¿no? De que pues es que así soy yo. ¿Cómo no eres bueno? Que así soy yo, que soy bien bueno, soy bien dejado, o bien dejada, ¿no? O sea, nada más lo que nos conviene, ¿no? Entonces, considero y también firmemente en que no existe un gen, muy posiblemente existe una historia de familia, una historia que al final de cuentas es la idiosincrasia, o sea, lo que te hace crecer como tal, las creencias que tienes, que sociológicamente te forman, pero no es una justificante para decir, es que yo así soy porque yo así era. Mi abuela era bien borracha, yo también, o sea, con la pena. No tiene nada que ver, o sea, sí soy así, mi abuela no, pero no tiene nada que ver, o sea, no es algo genético, me explico, sino es algo que se va adquiriendo también por responsabilidad propia, ¿no? Es como como bien dices, el que grita, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí discreparía en cuanto a y yo sé que por lo que me acabas de decir, o sea, no por herencia genética, si así lo quieres llamar, yo soy así, ¿sí? Y las familias se componen porque la composición es como tal. Tan así que pasa con los niños que son adoptados, que son niños que crecen en un núcleo completamente familiar, un núcleo familiar distinto al al sanguíneo, y pueden ser niños completamente diferentes a lo que era su familia. O sea, entonces en ese caso, pues no aplicaría, ¿no? El decir genéticamente, pues mis papás eran así, etcétera, etcétera. Digo, y juegan otras cosas como cuando la madre tiene alguna adicción y al niño se le nace con esa adicción, pero son cosas médicas o físicas, no fisiológicas, no tanto de genética como tal. Yo creo que todos somos modificables si lo queremos. Podemos nacer o podemos haber nacido en una
Y ni siquiera una familia, porque incluso hay gente que nunca conoce a su familia. Hay gente que su familia son los vecinos, que se cría con los abuelos, con los tíos o con X persona, ¿no? Entonces, pero a eso que llamamos familia, yo creo que podemos sacarle lo bueno si queremos. Y con toda la irresponsabilidad del mundo, culparlos de que así somos porque ellos así son y porque fue lo que vi crecer. Entonces, en ese sentido, ahí el tóxico eres tú. Resumidas cuentas a todos nuestros seguidores. Terapia, o sea, sí necesitas checarte, ¿no? Porque creo que es eso, o sea, el principio básico que te he dicho y que considero fielmente, mientras tú no perjudiques a los demás, no pasa nada. Puedes ser quien tú quieras y como tú quieras, pero ya cuando perjudicas a los demás o te empiezas a perjudicar a ti, ahí algo está mal. O sea, algo se tiene que hablar, algo se tiene que tratar y algo se tiene que trabajar. Ok. Bueno, solo, no sé, antes, digo, yo todo lo que estoy comentando es en el, con las ganas de que se cuestionen, ¿no? Realmente para mí, ¿qué función cumple la familia? Muy propio, perdón. Y realmente, por eso, porque, insisto, realmente qué responsabilidades tiene la familia. Yeah. Y por eso hablaba de este ejemplo de la tecnología o de las posibilidades que la tecnología, que claro, tienes mucha razón en el sentido de que existen muchas posibilidades hoy que nos llevan a preguntarnos más cosas. Entonces, si no se trata de algo genético y no puedo justificarme con eso, entonces ¿de qué me voy a justificar ahora de cómo soy? ¿A quién le echo la culpa? Porque entonces tenemos también la opción de los vientres que se rentan. Hoy tenemos muchas posibilidades para la familia. Tenemos las familias monoparentales, homoparentales, 6 personas que son padres a la vez, ¿no? ¿Cómo lo hacen? No sé, pero no necesariamente eso es lo que va a afectar, o no necesariamente eso es lo que no es normal o lo que es normal. Es más, yo creo que eso ya ni siquiera a esas alturas importa tanto. No. Y creo que el tema lo podemos centrar a eso. ¿Qué tanto estoy responsabilizando a mi familia y por qué no tomo cierta acción propia que pueda ayudarme a estar mejor en relación a la familia? Ya. Y entonces, porque existen muchos factores que, insisto, ¿cuál es la función? No sé, existe la parte legal. Ahí en la parte legal, tú, abogada, que estás aquí presente, yo no sé cuáles son los artículos o qué cosa nos diga lo legal que debe de cumplir la familia o los padres, porque sí los hay, ¿no? Hay una función que deben de cumplir en tus primeros años de vida. Y por dentro, oh no, es lo que me estás preguntando. No, la neta no me acuerdo. Digo, si incluso hay una materia que es derecho de familia, o sea, tan así que sí te habla de todas y cada una de las figuras legales que lo componen, cómo lo ¿Hay es algún artículo el que matrimonio? No, nos te diga pasaste, que si no tu me familiar acuerdo. es tóxico, lo puedes Nel, pastel. mandar al DIF? Nel pastel. Búsquelo, googleenlo. No, pero sí existe, o sea, el derecho de familia es la protección, el bienestar en sí del núcleo familiar. El núcleo familiar y no se limita a una mamá y a un papá, ¿sí me explico? Porque para esto hay todas las figuras que te habla de la orfandad, de la adopción, del matrimonio como tal, incluso el matrimonio entre personas del mismo sexo, el cual está contemplado, por lo mismo que la sociedad va cambiando, entonces va a ir evolucionando, porque sí considero que evolucionamos, no siempre de la mejor forma, pero sí existe esa regulación. Entonces el derecho de familia sí te habla como tal respecto a las figuras que se tienen que salvaguardar, y eso viene desde el derecho romano, ¿no? O sea, desde la manus, que era el derecho que ejercía el esposo sobre la esposa. Ya no, o sea, ahorita así de que voy a ejercer la manus sobre ti, es como que manus madres, o sea, no ejerces nada, porque ahorita somos iguales en condiciones, ¿no? Bueno, digo, en teoría eso es, ¿no? Entonces sí existe en el derecho familiar, o en el derecho más bien, un apartado del derecho de familia que sí te habla respecto a esto. Sin embargo, no te habla específicamente, o no que recuerde, y si alguien lo sabe, adelante. Me gusta mucho que me digan, no, estás mal, así no es, porque aprendo. ¿Qué es la familia? O sea, que te defina como tal qué es la familia. Te define qué es el matrimonio, por ejemplo, que es un vínculo entre dos personas, un contrato, o el divorcio incluso, que es la disolución del vínculo matrimonial, bla, bla, bla. Pero así como tal, que yo recuerde que te hable o sea, la familia es esto, y si no es esto, y no son familia. No, te habla de padres, te habla de hijos, te habla de abuelos, de ascendencia, descendencia, pero hasta ahí.
Ok, bueno, no digo, tampoco no te aventaste todo el speech, yo nada más preguntaba. Porque es más, ni siquiera lo preguntaba, solo lo decía, sí lo pregunté, ¿verdad? Sí. Sí, de que si había algo en específico que, porque por ejemplo ahí está el para qué sirve la familia en lo legal. Y luego entonces podemos decir, bueno, en esa cuestión pues ni qué hacer, no hay mucho que hacer, solo ustedes de esa materia de como licenciados en Derecho, pues adelante, ¿no? Y es más, ni siquiera todas las áreas del derecho. No. Y luego después estaría la otra parte moral, y esa es donde me empieza a interesar más, ¿no? Nosotros, como sujetos de esta sociedad, ¿qué creemos que moralmente la familia debe de ser? Y ahí nos metemos en aprietos porque entonces creemos que la familia debe de ser buena con nosotros. Incondicional. Que la madre debería de ser incondicional, que el padre debe amar, que la madre debe no sé qué. Y entonces tenemos todos estos mitos de los cuales nos sentimos luego mal y mucha gente se queja y vive atormentada durante muchos años de su vida por decir, es que mi madre no me ama y debe de amarme, es que mi padre nunca me cuidó y debe cuidarme, es que mis padres nunca jugaron conmigo. Y eso es algún trauma como para mi vida adulta, ¿no? Yeah. Y no necesariamente. De verdad que no necesariamente. Esos son mitos que debemos de romper y cuestionar y trabajar sobre todo hasta donde nos afecta. ¿Por qué? Porque viene una tercera parte, y ahí es donde le entro yo, ni del todo, pero con lo del psicoanálisis y con esta constitución. Porque el psicoanálisis, si nos vamos a modo de términos freudianos, constituirse, cómo es que un sujeto se constituye, es decir, porque tú y yo que nacimos en una misma familia, tú tienes una personalidad, una forma de ser, tus traumas, tus gustos, tus intereses de esta forma y yo los míos, aun y cuando crecimos en un mismo núcleo, ¿no? Y entonces, ¿qué te constituye a ti? ¿Qué me constituye a mí? Y si nos vamos a lo mejor a términos más lacanianos, el modo de subjetivarse en tu sentido y el modo de que mi modo de subjetivarme. Y ahí es donde está lo mero bueno, porque la gente supone que por ciertas faltas, ausencias, me llegan muchas personas que dicen, es que tuve una ausencia paterna y ahora por eso busco parejas más grandes que yo. Yo digo, no necesariamente, ¿no? Es que TikTok, no, de verdad, y no se cumple eso. Sí, cuidado con TikTok y todo lo que dice ahí, ¿no? Ya va a empezar como el decir, me perdono por comer pan y me perdono. Sí. No. Y está bien si creen en eso y les funciona. Pero sí, yo creo que hay que trabajar un poquito más deep. O sea, decídeme, perdóname, y con todo respeto al chico que hace eso, o la chica y todos los demás, chido, o sea, pero... Bueno, tienes razón, ya estaba yo prejuiciando y si a alguien le funciona, pues bueno, chido. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí la idea es que estén bien, ¿no? Sí. La idea es que estén. Sí. Va a saltar en 2 o 3 años más y van a regresar igual hasta peor, pero les está funcionando por ahora, y está bien, o sea, salir del hoyo momentáneamente, ¿no? Pues sí. Pero sí, o sea, y tienes toda la razón, o sea, lo que hablabas de la constitución respecto de 2 hermanos, por ejemplo, en un mismo núcleo. Entonces yo por eso iba a lo tuyo, de que, bueno, más bien, en contra de lo que, no en contra, pero no tan a favor de lo que el psicoanalista, no, sí en contra de lo que el psicoanalista dice, porque nuevamente está encasillando en 4 sectores lo que la familia pudiese ser o debería de ser, no sé, no he leído ese texto, así que pues no lo puedo criticar tan a gusto, lo voy a leer. Pero para eso, para decir, no, justo el psicoanálisis propone que no se encuadre la familia, que no se cierre la familia, porque es de forma muy singular, incluso para los mismos hermanos, cómo concibe cada uno esa familia. Y entonces entender hasta dónde a uno le afecta y tomar las cartas en el asunto para lo que se tenga que hacer. Y entonces tratar de cuestionarse, ¿realmente mi madre debe de amarme de la forma en la que yo creo? ¿Realmente mi padre tiene esa responsabilidad hacia mí? Ahora, si sí lo creo, está bien, pero hay que trabajarlo. Digo que tampoco es obligatorio, si alguien no lo quiere trabajar, pues adelante, pero si alguien gusta y quiere romper con todos esos mitos familiares que viene arrastrando, con todas esas formas, esas creencias, pues al menos desde acá se pudiera tener una respuesta en cuanto al cuestionamiento, el cuestionar, el tumbar. No es cierto que debería de ser, no hay un deber ser. Más bien son realidades simplemente que nos tocan y bueno, cómo nos adaptamos, cómo nos ajustamos a esas realidades y esas percepciones para estar un poco mejor. Bueno, si te fijas, en ningún momento, y no lo defiendo así de que al tipo ni lo conozco, no sé si vive, muero, qué le sucede, si está en su casa, besito hasta donde esté, pero nunca define familia como tal, o sea, no te dice de que la familia es una mamá, un papá, etcétera, etcétera, como los panistas, no es que tengan nada contra ustedes, pero la neta sí se pasan con lo pro vida que son y con lo pro familia y demás, y pues hay que entender que los tiempos no son así, ¿no? Entonces, si te fijas, nunca define familia. ¿Sabes cómo lo entendí? Como cuando hay la definición o la conceptualización de el histérico, el neurótico, no significa que seas específicamente uno o que tengas que ser uno, sino que esas son, ¿sí me explico?
las clasificaciones que existen, y estoy hablando sin conocimiento tan profundo, y que dentro de eso no son limitativas, pero son enunciativas, eso sería, ¿sí? Leak. O sea, ¿sí me explico? Entonces, voy a eso. Y no lo defiendo, porque al final de cuentas no es un concepto, no es un texto de que me defina, ¿no? Yo creo que, y coincido completamente contigo, cada familia es diferente, cada cosa es un caso para mí. Entonces, no significa que porque la familia, que también esa es otra, llenar las expectativas de lo que es una familia, ¿no? Y significa que si ya no llené las expectativas de lo que es la familia para los demás, ¿estoy mal? ¿No estoy cubriendo con una familia? Va doble, va bien, buen punto. Tanto va para lo que yo espero de los otros, también como para lo que se espera de mí. Claro. Es que mi padre quiere es ambivalente, que yo sea, o sea... Sí, eso. Entonces, bien, se me había pasado ese punto que es muy importante. El preguntarlo, cuestionar en qué familia estoy, hasta dónde, es para ambos lados. Tanto qué espero yo de ellos y si realmente debo de esperar eso de ellos, como qué se espera de mí. Porque tienes toda la razón con la gente que está ahí, como estas típicas frases que vemos o que escuchamos en los memes de... ¿Y el novio, mijita? Y la sobrina pregunta... ¿Y el terreno del panteón, tía, para cuándo? Ya bien cagada. Sí, o cosas de ese tipo, ¿no? Y su esposo divorciado, tía, o cosas así, ya ¿no? sé, ajá. Entonces, cosas así de que está el cliché de esa parte. Entonces, para ambos lados jala. Y no sé, yo para ir cerrando, creo que a lo mejor le podemos dar una segunda parte a este tema para hablar ahora de las expectativas que se tienen y de cómo uno se ve afectado por la familia en sentido propio y probablemente por la realidad, vaya, que existe. Entonces, ahí podemos a lo mejor trabajar otra cosa, ¿no? También dimensionar a la familia, ahora sí llama real, pero pues tenemos que dar toda esta introducción, o al menos yo me sentía con la necesidad de dar esta introducción para que más o menos el tema quedara, pero solo puedo al menos concluir esta primera parte con... Pues es el tomo 1, introducción a las familias tóxicas. La parte 1. La otra semana, ¿usted es tóxico o su familia, o vive en un ambiente como, identifíquelo, ¿no? Entonces, claro que no. en ese punto, dos cosas. Primero, que es necesario reconocer y ser en la familia, saber que uno dónde está posicionado ahí, identificarse qué anda haciendo por ahí, cómo eso le afectó o no le afectó, si tuvo consecuencias, si todo bien, si todo mal, no sé. Redimensionarse. Evidentemente, por su núcleo inicial, sea cual haya sido, porque no necesariamente la familia sanguínea es la que cumple con esa función, pero también permitirse reconocerse hasta dónde uno es por sí mismo. Sí, ya no tanto porque si los otros fueron, que si vio que su papá, que si vio que su mamá. Fíjense que evidentemente gana el psicoanálisis cuando uno acude a este tipo de terapia o con este enfoque, pues luego uno termina remontándose a ser honesto la mayoría de las veces a la familia. No digo que siempre, pasa muchas ocasiones en las que no, pero luego uno vuelve a sus orígenes para identificar cómo de qué forma se fue constituyendo. No siempre pasa, pero la mayor parte. Entonces, bueno, pues hagan un análisis ahí de su familia, hasta dónde ustedes también son como sujetos individuales y no como sujetos a la familia, que sabemos que no es tan sencillo, pero bueno, es un primer punto. Y segundo, que entender que la familia es un concepto, no una definición. Yo no tengo que encajar con la familia de tal, o no tengo que comparar mi familia, es que a mi amiga sí y a mí no, es que a mi primo sí y a mí no, es que como a mi hermano, es más, ni siquiera como a mi hermano sí, ándale, y a mí no. Ajá, y que ahí, eso sea un chorro, ¿no? Exacto, entonces no, ni siquiera eso, como tú lo decías, son tus padres y los míos son diferentes, ya y probablemente sé, me gustan más los tuyos, la neta. Saludos a mis papás hasta Mazatlán, quedan allá. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que podemos, esa concepción propia, reescribirla, rehacerla, hacerla singular sin compararla con nosotros, y eso puede ayudar un poco, tal vez, al modo en el que nos vinculamos o nos relacionamos. Ya. Eso. Es que aquí estás dando en un punto, y también, digo, para ir cerrando, la responsabilidad afectiva y la responsabilidad consciente como personas. O sea, no puedes culpar a tu familia, a tu entorno, a tu escuela, a lo que hayas estudiado, a lo que sea, de cómo eres o responsabilizarlo de lo que hagas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es bien importante cuando ya eres consciente de, si sabes qué, esta es mi realidad, esta fue mi familia, crecí aquí, pero ¿sabes qué? Yo decido ser diferente. Digo, hay gente y he visto muchas personas y les funciona chido. O sea, de que dicen, ¿sabes qué? A mí me ayudó constelaciones familiares y esas cosas. O sea, bien,
te ayudó, te sirvió a sanar a lo mejor algo y te ayudó a dejar de hacer responsable a tu familia. Qué bueno, o sea, es eso, el hacerte responsable tú de lo que te toca. Digo, si ya tienes 30 años y sigues culpando de que es que yo cuando era chiquito mi mamá no me compró unas rocaletas. Oye, güey, ya, supéralo. O sea, tienes 30 años, sí, de chiquito te tocó bien duro, de chiquito te tocó la chingada, pero pues puedes ser otra persona. O sea, ahorita ya te toca otro. Entonces, yo creo que para evitar esa terminología de mis familiares son bien tóxicos, así como son bien tóxicos, estás y como cualquier, sociológicamente hablando, te puedes relacionar con quien te dé la gana, pues puedes dejar de frecuentarlos. ¿Sí me explico? Y no estarlos culpando de que es que no me apoyaron, es que no estuvieron. Es que ese es otro tema. Es que... Porque ahí sería, perdón que te interrumpa de esta forma, pero es que si no ya estamos por cerrar y si no lo digo me lo voy a llevar. Pero ahí sería, hay gente que siente mucha culpa por alejarse de sus familiares, porque cree que debe de estar cerca. Sí, que aunque su hermana le trate mal, que aunque su hermano le trate mal, debe de soportarlo, no se debe alejar porque son familia. Ay. Ese es otro punto importante. Bueno, pues déjenlo en los comentarios, así que si quieren que hablemos de eso. Pero, pues entonces les voy a dar un consejo muy propio, ni siquiera un consejo, les voy a dar una opinión, porque las opiniones no son buenas ni malas, simplemente son de uno. Entonces les voy a dar mi opinión. Háganse un poco egoístas, piensen un poquito más en ustedes. Insisto, mi principio básico es, mientras yo no perjudique al otro, quizás sea egoísta, pero no te estoy perjudicando. Y no porque no haga lo que tú consideras que está bien, significa que está mal. No sé si me expliqué. Entonces... Caso por caso. Si algo así. Vaya, si ustedes consideran que sus familiares, específicamente hablando que fue el tema de hoy, porque ya sería otra cosa meternos en pareja, etcétera, etcétera, hijos tóxicos, no, yo qué sé, personas tóxicas. Entonces, específicamente hablando de familiares, yo creo que no podemos responsabilizar a los demás de lo que nos está pasando. Uh-huh. No podemos responsabilizar a los familiares de lo que nos está tocando vivir ahorita. Y si de alguna forma influyeron, nosotros, yo creo que lo permitimos. Entonces, eso. Adoptar esa responsabilidad que nos toca, hasta dónde realmente es mío. Porque la prima, la tía puede decirte para cuándo el novio, para cuándo esto, para cuándo te casas, para cuándo el segundo hijo, para cuándo... Tienes dos opciones, cagarte y decirte, es que mi tía es bien tóxica, siempre me pregunta, o decirle de que no sé, tía, a ver para cuándo y que no te afecte. Por eso yo siempre digo, vayan a terapia, porque yo creo que es la única forma, particularmente, en la que he podido que no me afecten ese tipo de cosas, porque voy priorizando. Entonces, sin culpar que si tuve un papá, una mamá, que fueron así o asá, que son un amor, mis padres, mis hermanos, o sea, yo amo a mi familia, ¿no? Entonces, yo hablo desde mi realidad. Entonces, yo creo que estar muy consciente de cuál es la realidad. Si no todas las familias son... Yo creo que no hay familia perfecta, ¿no? Aparte, qué pinche loco que una familia sea... ideal. Sí, ni ideal ni perfecta, ¿no? O sea, pero yo creo que lo bonito es eso, decir, ¿sabes qué? La aceptación, o sea, mi familia es así, la acepto tal cual, pongo límites, establezco límites hasta donde considero que me afectan y sin perjudicarlo, sin ser grosero, yo creo que se pueden establecer límites sin eso, ¿no? Cerraría con eso, ¿no? Okay. Hazte responsable y pon límites. Bien, bueno, pues ya. Yo solo digo hasta dónde uno permite también eso. Entonces ya con eso, porque ya nos pasamos de tiempo. Bueno, pero no nos lo cobran. Pues, técnicamente sí. O sea, bueno, sí, pero... Bueno, entonces, pues, muchas gracias por estar en este episodio. A quienes llegaron hasta acá, háganos saber sus comentarios. Esperamos por ahí, estamos muy contentos de lo que nos han mandado, de lo que nos han hecho llegar, tanto a Dinora como a mí. Entonces, muchas gracias por estar pendientes del podcast y gracias por compartir también. Ha habido mucha gente que lo ha estado compartiendo, entonces, gracias por eso. Saludos, que estén bien. Gracias, Dino. Gracias, Agus. No te voy a tener que cortar, sorry, porque sí, suscríbanse, porque gracias a todos los que nos han suscrito, suscríbanse. Ahora sí que como youtuber en la campanita para que sí les lleguen las notificaciones y pues compártalo. Y ahora sí ya, ahora sí cierto. Ahora sí. Bye. Bye. Muchas gracias, Agustín.